Hermanos, siempre que me toca compartir aquí en el púlpito con ustedes, estoy consciente que es una gran responsabilidad hacerlo, un gran privilegio también que Dios nos permite a nosotros, como sus hijos, poder exponer su palabra. Creo que el más alto honor que un hombre puede tener en la tierra es justamente predicar la palabra de Dios, predicar el pensamiento de Dios. Hermanos, desde niños conocemos una historia, ¿verdad? Y quizás los que son padres en este momento le dan este cuento a sus hijos a la hora de dormir. El cuento de un pastorcito que tenía muchas ovejas y que cada día a buena mañana las llevaba al campo a pastorear. Pero este pastorcito tenía la costumbre de hacer bromas en el pueblo en que vivía y se le ocurrió hacer la broma de que venía un lobo, ¿verdad? Y que le quería comer sus ovejas y gritaba, y los aldeanos ahí cerca de él corrían a socorrerlo, ¿verdad? Pero era una mentira. El pastorcito lo hacía como para divertirse. De repente pasaba un poco aburrido en las horas de estar pastoreando sus ovejas y lo hizo una vez, otra vez y otra vez, hasta que en la tercera o cuarta vez en verdad le apareció un lobo. Y el pastorcito, cuando vio el lobo, empezó a temblar, ¿verdad? Y empezó a gritar. Sí, gritaba de que el lobo estaba ahí presente y le quería comer sus ovejas. Pero los aldeanos que estaban ahí cerca de donde él estaba ya no le creyeron y no fueron a ayudarlo, para que librara sus ovejas de este lobo. El lobo comió muchas de sus ovejas. Este es un cuento, hermanos, que está ahí disponible para muchos niños y que nosotros quizás lo recordamos de nuestra niñez. Pero hablar de estos cuentos infantiles en la iglesia, de estos lobos, no es una realidad, no es una cosa ficticia, es una realidad. En Mateo 7:15, si ustedes lo buscan, Mateo 7:15, el Señor nos dijo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. De igual forma, el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29, nos da la advertencia. Dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Hermanos, vamos a hacer un estudio de esta carta de Judas, ¿verdad? Es una enseñanza que la he dividido en 4 sermones. Hoy vamos a empezar a ver el primero. Y el título que le pusimos es Contendiendo ardientemente por la fe. ¿Y de dónde sale ese título? En el versículo 3 lo dice, ¿verdad? Judas dice que él tenía deseo de compartir la común salvación que tenía a los cuales él estaba dirigiendo la epístola, pero que él se vio necesario escribirles, exhortándoles a que contendáis, dice, ardientemente por la fe. Entonces, tengamos bien presente el título de la enseñanza, porque ese es el propósito de la epístola de Judas: contender ardientemente por la fe. Y vamos a leerla. Es una epístola corta de 25 versículos. Quiero que por favor la busquen en sus Biblias y me sigan con la lectura. Judas, del versículo 1 al 25, dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada,
los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y soberano Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Padre que está en gloria, Señor, le damos gracias, Señor, esta mañana, que vamos a compartir esta enseñanza, Señor, en la epístola de Judas. Padre amado, denos la iluminación correcta para entender los conceptos básicos que usted tiene aquí, de cómo nosotros como iglesia debemos saber diferenciar entre la sana doctrina y la falsa enseñanza, Padre amado. Permítanos, Señor, ser conocedores de la verdad mucho más cada día, Señor, para poder así tener esa habilidad de poder discernir cuando un predicador o un pastor se predique un evangelio que no está de acuerdo a su palabra. Señor, como iglesia que nos fundamentamos en la sana doctrina, Señor, sentimos ese deseo de poder ser esas ovejas que solo escuchamos su voz, que no hay voz que nos cautive sino la suya, Señor, que en cualquier espacio publicitario que escuchemos el mensaje del evangelio podamos ser sabios en discernir cuando ese mensaje procede de un hombre temeroso de usted o de un hombre falso. Como usted lo dice, son lobos rapaces que están infiltrados aún en la iglesia, que se llaman evangélicos, quizás que están dirigiendo organizaciones evangélicas, pero que el mensaje está siendo tergiversado. Nosotros queremos ser, Señor, esas ovejas que solo escuchamos su voz, sus sanas palabras, su sano evangelio, la sana doctrina. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús le pedimos todo. Amén. En esta epístola, hermanos, de Judas, podemos ver que hay 4 razones por las cuales debemos contender por la defensa de la fe a fin de contrarrestar la apostasía. 4 razones por las que debemos contender por la defensa de la fe a fin de contrarrestar la apostasía. ¿Cuáles son esas razones? Debemos contender por la defensa de la fe, por la seguridad que da a los creyentes.
Segundo lugar, debemos contender por la defensa de la fe, por la revelación que da de los apóstatas. Tercer lugar, debemos contender por la defensa de la fe, por la condenación que da a los apóstatas. Y debemos contender por la defensa de la fe, por la preservación que da a nosotros los creyentes. Como les dije, son 4 sermones, ¿verdad?, que vamos a predicarles. Cada sermón está basado en una de estas razones. Para el día de hoy vamos a ver la primera razón: contender por la defensa de la fe, por la seguridad que ella misma nos da a nosotros los creyentes. Pero antes de entrar ya a analizar el texto, debemos de reconocer que Judas, hermanos, aquí, el que escribe esta epístola, es hermano de Jacobo, como lo dice él, y ellos son medio hermanos del Señor Jesucristo. Miren qué interesante. Ellos se convierten al cristianismo, reciben al Señor Jesucristo como su Señor una vez que el Señor fue a la cruz y resucitó. Eso es lo que está narrado acá. Judas, junto con Santiago, que también escribió la epístola de Santiago, son medio hermanos del Señor, ¿verdad? Y ellos, como les repito, aceptan a Cristo justo después de que Él asciende al cielo. Ahora, los destinatarios de esta epístola, podemos verla, son, dice el versículo 3, amados, son verdaderos creyentes a los cuales Él ya conoce, ¿verdad? Y en este caso para nosotros somos nosotros, ¿verdad? Verdaderos creyentes, creyentes genuinos, porque incluso los trata como amados en Dios Padre, amados en Dios Padre, nosotros los cristianos. Y aquí viene la primera aplicación. Como nosotros, si usted no ha recibido a Cristo, hermanos, la epístola, para que usted pueda entenderla en su contexto efectivo, tiene que recibir al Señor. ¿Por qué? Porque usted va a entrar dentro de esa categoría a la cual Judas se está dirigiendo, a los amados en Cristo, a los creyentes genuinos. Desde luego, la epístola no va a ir hacia personas que no viven el evangelio correcto, más bien va a hablarnos de esos falsos maestros que están predicando un evangelio diferente. La epístola fue escrita ahí por el 65 a 70 después de Cristo. El propósito lo vimos en el versículo 3, ¿verdad? Ahorita le hago una visión general de la epístola, en donde él dice, y eso hay que tenerlo siempre presente cuando estamos leyendo la epístola, cuál es el propósito que Judas tiene al escribirla. Y dice que él se vio obligado, él quería escribirles acerca de la común salvación. O sea, escribirles de todas las cosas maravillosas que Cristo ha hecho en la vida de él, había hecho, como nosotros podemos compartir en nosotros las cosas maravillosas que él ha hecho al darnos la salvación. Son cosas espectaculares, pero dice que él se vio como obligado a escribirles. En el versículo 3 lo dice, me ha sido necesario, dice en la parte final del versículo 3, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Ya vamos a clarificar un poquito más este concepto, pero ese es el propósito de la epístola de Judas en general, ¿verdad? ¿Y por qué? Él nos va a enunciar entonces en la epístola, como les dije, 4 razones por las que hoy nosotros debemos contender por la defensa de la fe a fin de contrarrestar la apostasía, a fin de contrarrestar a los falsos maestros. Ahora, para entrar en lleno en la enseñanza, debemos definir bien el concepto de fe, cómo lo utiliza él acá, ¿verdad? Y el concepto de fe que él utiliza acá es el cuerpo de doctrinas dadas a la iglesia. Es la sana doctrina, la verdad del evangelio, como él después lo dice, que fue dada una vez para siempre por los apóstoles del Señor Jesucristo. Entonces, cuando escuchemos aquí que debemos defender la fe, es defender ese cuerpo de sana doctrina que nosotros como iglesia la conocemos, ¿verdad? Pero que los falsos maestros la tergiversan. Y el otro concepto que debemos tener claro es el concepto de apostasía. ¿Qué se debe entender por apostasía? Sencillamente, hermanos, apostasía es apartarse de la verdad para seguir el error. Es decir, es un acto de rebelión contra la palabra de Dios. Entonces, ¿quiénes son los falsos maestros? Los falsos maestros son aquellos que han conocido la verdad. Pero aquí hay que tener claro, son personas que no han sido regeneradas, no han nacido de nuevo, no han aceptado a Cristo como su Señor, pero conocen la verdad y la tergiversan, se apartan de esa verdad. En vez de que la verdad los lleve a los pies de Cristo, es todo lo contrario, ellos llegan a cambiarla, a tergiversarla y empiezan a enseñar cosas
que no son de la verdad, que no están aquí en la palabra. Esos son los apóstatas, ¿verdad? Digo este concepto porque a veces uno queda como en el aire. ¿Qué es un apóstata? La Biblia, así claro y sencillo, es apartarse de la verdad para seguir el error. Ese concepto que también quiero que lo tengamos, porque en las 4 enseñanzas lo vamos a ir manejando, ¿verdad? ¿Qué es la fe? El cuerpo de doctrinas, la sana doctrina, la verdad del evangelio. ¿Qué es un apóstata? Aquel que conoce la verdad pero sigue el error, ¿verdad? Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera razón. Dijimos que son 4 razones por las que debemos contender como iglesia por la defensa de la fe, es decir, la defensa de esa sana doctrina, a fin de contrarrestar la apostasía, a fin de contrarrestar la falsa enseñanza que se hace del evangelio. Y la primera dijimos que es contender por la fe, por la defensa de la fe, por la seguridad que da a los creyentes. Quiero que se ubiquen en Judas solo un capítulo hay, versículos 1 y 2. Esta primera enseñanza está basada en los versículos 1 y 2, ¿verdad? La segunda razón por la cual debemos contender, dijimos que era contender por la fe, por la revelación que da de los apóstatas. Esa la vamos a ver el próximo domingo y lo vamos a ver del versículo 3 al versículo 19. La tercera razón es contender por la fe, por la condenación que la misma fe da de los apóstatas. Está en los versículos del 4 al 15 y la cuarta enseñanza o sermón va a ser contender por la fe, por la preservación que da de nosotros los creyentes, del versículo 17 al 25. Ahora, vayámonos al versículo 1 y 2. Contender por la fe, por la seguridad que da a los creyentes. Versículos 1 y 2. Y aquí, hermanos, podemos hacer una subdivisión. En el versículo 1 se nos habla de la seguridad que se nos da de salvación para tener vida eterna. Pongan atención, seguridad de salvación para la vida eterna, el versículo 1. Y el versículo 2 se nos da seguridad de salvación para la vida terrenal. Y lo vamos a ir viendo despacio. ¿Por qué decimos que el versículo 1, Judas ya quiere ponernos en nuestra mente de que vamos a enfrentar la apostasía, vamos a enfrentar falsos maestros, pero él quiere de entrada hacernos ver de que nosotros tenemos que tener seguridad de salvación, porque esa es la piedra angular para cómo enfrentar una falsa enseñanza. Ahora, seguridad de salvación, les dije en el versículo 1, para la vida eterna. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados por Dios. Segundo lugar, seguridad de salvación porque nosotros hemos sido amados por Dios. Y la tercera es seguridad de salvación porque nosotros hemos sido guardados por Dios. El versículo 2 nos da hoy la seguridad de salvación para la vida terrenal. ¿Por qué? Porque hemos sido bendecidos con su misericordia, porque hemos sido bendecidos con su paz y porque hemos sido bendecidos con su amor. Despacito vamos a ir viendo palabra por palabra. Entonces dijimos que la primera razón por la cual debemos contender por la defensa de la fe es por la seguridad de salvación. Y miren que esa es la piedra angular. Cuando usted va a escuchar un falso maestro, un falso profeta, casi siempre la idea es desestabilizarlo en cuanto a su salvación. Y muchos lo predican, incluso en las iglesias evangélicas, muchos predican que no hay seguridad de salvación. Y tratan de poner en entredicho que usted tenga la seguridad. Por eso Judas, teniendo en mente el propósito que dijimos está en el versículo 3, que es contender ardientemente por la fe, quiere que los destinatarios a los cuales le estaba dirigiendo la epístola, así como nosotros hoy, tengamos seguridad de nuestra salvación. Y por eso dijimos, en el versículo 1, él habla de seguridad de salvación para la vida eterna. Y justamente porque hemos sido llamados, amados y guardados. Pero empecemos hoy por el versículo 1. Dice Judas, empieza con su nombre, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Miren qué interesante. Judas dijimos que es medio hermano de Jesús, al igual que Jacobo. Nacieron en el hogar de María y José. Claro, decimos medio hermano porque el Cristo es engendrado por el Espíritu Santo, pero sí tiene como madre a María. Ellos tienen como madre a María y tienen como padre a José. Entonces son medio hermanos, ¿verdad? Pero Judas acá
¿verdad? Se identifica como hermano de Jacobo, ¿verdad? Hermano de Jacobo, pero después se describe a él como siervo de Jesucristo. Hermanos, la palabra siervo en el griego ya lo conocemos, es doulos, literalmente esclavo. Esa es la verdad, ¿verdad? Esclavo de Cristo. Él, aún siendo hermano de Jacob, miren qué hermano de Jesucristo, no presume el ser medio hermano del Señor como muchos podrían hacerlo. Ahorita, ¿verdad? Vemos en los gobiernos humanos que tiene mucha relevancia ser familia de alguien que tiene un puesto, ¿verdad? Y se critica por eso, el nepotismo, ¿verdad? Tiene cierta categoría ser el hermano de un presidente o de un diputado o de cualquiera, ¿verdad? Que ejerza Pero Judas aquí no le da esa connotación. Oiga bien, decir soy medio hermano de Jesucristo, no, dice soy siervo de Él, soy esclavo de Él. Y desde ahí empieza Él a transmitirnos un mensaje. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los falsos maestros jamás van a querer tomar esta actitud de esclavos. Ellos van a presumir sus títulos. Ellos van a decir el abogado, el licenciado en el ámbito humano. Y si es en el ámbito espiritual, ellos se van a presentar como los ungidos, como los apóstoles, como los reverendos. Esos son los títulos que a ellos les encantan. Pero aquí Judas nos está dando ya la primera lección de cómo un predicador de sana doctrina debe identificarse como esclavo de Cristo. Si usted ahí en la televisión, en internet está viendo un predicador que está presumiendo títulos, presumiendo posiciones espirituales, desde ahí vaya descartándolo. Se está desviando hacia la apostasía, mis amados hermanos, porque humanamente no tenemos ningún derecho, ningún privilegio de presumir títulos. No lo hay. Aquí no hay nadie que tenga, me voy a parar aquí como el gran médico, el gran ingeniero. No. Ante Cristo eso cae en el suelo, debe caer en el suelo. El título que nosotros debemos presumir, si hay alguno que hay que presumir, es el de esclavos, todos. Y Judas aquí, hermanos, también establece una relación horizontal con sus destinatarios. Soy esclavo al igual que ustedes. Eso le está diciendo. Aquí no les estoy hablando de un elevado grado. Incluso él se pone mucho más abajo de su hermano Jacobo, que sí era un líder en la iglesia en Jerusalén para ese momento. Pero él nos está dando ya desde acá una gran lección de cómo poder identificar estos falsos maestros. Ahora, hermanos, es una lección de humildad, que eso es lo que debe prevalecer en nosotros, humildad. Ahora, hermanos, ya en el versículo 1 él empieza a decir después, dice Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados. Hermanos, aquí yo quiero decirles algo. La Biblia tiene unas cosas tan deliciosas que cuando uno las ve, empieza a saborearlas y hallarle ese sabor precioso que hay. En la epístola de Judas, uno va a empezar a ver acá cómo este hombre usado, con la inspiración del Espíritu Santo, escribe esta epístola y aquí empieza a hacer uso de lo que le llamamos triadas, y ahí ponga atención. Él hace uso en su epístola de por lo menos unas 10 triadas y aquí empieza con la primera. Ahora, ¿qué es una triada? No sé, pueden decir, bueno, las usamos en nuestro lenguaje diario. Una triada, hermanos, es una expresión para poder decir una plenitud, una certeza, una urgencia. Por ejemplo, cuando en el fútbol usted dice este equipo gustó, ganó y goleó, usó una triada, ¿verdad? Gustó, ganó y goleó, fue completo el triunfo, fue total. O cuando usted, por ejemplo, va al mercado y dice quiero comprar una cosa buena, bonita y barata, otra triada, una compra perfecta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hay varias triadas que nosotros usamos también. Judas usa aquí por lo menos 10 triadas y aquí vamos a empezar a ver la primera. Cuando él dice que hemos sido llamados, que hemos sido amados y hemos sido guardados. La primera triada en el versículo 1, ¿verdad? Ahora, la palabra llamados, hermanos, debemos entenderla que a lo que Judas está refiriéndose es al llamado soberano de Dios para la salvación por su gracia electiva desde la eternidad para la eternidad. Y eso lo vemos en Romanos 8, 29 y 30.
se los leo, si ustedes pueden seguirlo en sus Biblias. En el versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces está hablando del llamado soberano de Dios, que está basado en su gracia electiva, desde la eternidad hasta la eternidad. Esto está fundamentándonos la seguridad de nuestra salvación. Usted es salvo porque ha sido llamado, y ha sido llamado por la elección soberana de Dios sobre su vida, sin ningún mérito humano, ¿no es cierto? Dice en 2 de Timoteo 1, 8 y 9, Él nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Hermano, el llamado al cual Judas está refiriéndose aquí es ese llamado efectivo que sucede en el corazón del hombre cuando escucha el evangelio y mueve su voluntad para llegar al arrepentimiento. Ese es el llamado a lo cual él está hablando acá, Judas. Es un llamado soberano de Dios. Y entonces, hermanos, aquí, teniendo en mente el propósito de la epístola, que es luchar contra los falsos maestros, de repente ellos le van a hacer a usted dudar de su llamado. Y no es así. La Biblia nos da con toda la certeza de que hemos sido llamados por Dios, no por sus méritos ni por los míos. Él soberanamente decidió en la eternidad, hermanos. No fue ayer, antier, no. Dios desde la eternidad nos llamó, y esa es la seguridad que debemos tener. Es el segundo lugar. Vemos que hemos sido amados por Dios. Y yo sé que ahí en su Biblia, en la Reina Valera, dice santificados por Dios. Ok, aquí, hermanos, la traducción literal del griego es amados por Dios. Y así lo dice las otras versiones, la NBI creo y la Biblia de las Américas. ¿Por qué? Porque es del verbo agapao, que es amar. Dice, y es un participio, los que han sido amados, ¿verdad? Reflejando una voz pasiva, es decir, que Dios ha hecho la acción sobre nosotros, ¿verdad? Y es un perfecto, es decir, una decisión, una acción tomada en la eternidad que es real en el tiempo actual, y que seguirá siendo actual en la eternidad misma. O sea, hemos sido amados por Dios de la eternidad al tiempo actual y a la eternidad, ¿verdad?, que nos resta todavía. Hemos sido amados, es un amor eterno, un amor infinito y seguro, del cual nosotros tenemos que tener certeza. No hay quien nos pueda mover a dudarnos de nuestra salvación con esto. Dios nos ha llamado y nos ha amado. Y después sigue el versículo, guardados, dice el versículo siempre 1, y guardados en Jesucristo. Y aquí, hermanos, esta preposición puede traducirse, y así lo hacen varias versiones, puede ser en Jesucristo, por Jesucristo, para Jesucristo, y las tres están correctas. Podemos decirlo entonces que hemos sido guardados en Jesucristo, y la palabra guardados, el verbo también es un perfecto, es participio, es una acción que Dios hace sobre nosotros desde la eternidad hasta la eternidad. No hay espacio en el cual no se dé esta acción, ¿verdad? Eso es lo que significa el tiempo perfecto. Y la palabra significa guardar, proteger, sustentar, preservar, oiga bien, conservar, retener, atesorar como algo de gran valor, custodiar algo en un lugar seguro. Eso es lo que está dándonos a entender cuando dice que hemos sido guardados por Dios, atesorados por Él, conservados, guardados, protegidos en un lugar seguro. No hay forma en que la salvación se pueda perder, mis amados hermanos. Y dijimos que si lo traducimos como en Jesucristo, es una acción que Dios hace en Cristo uniéndonos a Él, ¿verdad? Ahora, si decimos por Jesucristo, es una acción que Cristo hace en nosotros. Lo dice en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo también nos guarda, ¿verdad? Y si lo traducimos como para Jesucristo, de igual forma Dios nos guarda y nos protege, nos custodia para el día de su segunda venida, para que nosotros logremos llegar a ese momento de poder contemplar a Cristo y contemplar su gloria. Entonces, hermanos, dijimos que debemos defender la fe por la seguridad que nos da a nosotros los creyentes, porque hemos sido llamados, hemos sido ¿qué? Amados y guardados por Dios, y eso es para vida eterna. Ahí no hay forma de cómo poderla cuestionar. Salvación segura. Si usted había creído que su salvación
no está seguro de ella, aquí se lo digo, con este versículo 1 de Judas, usted tiene que estar seguro de su salvación. Y cuando tenga que hablar de la palabra, porque yo sé que le pueden tocar a su puerta ahí, ofreciéndole una revistita que andan ahí, ¿verdad? Tenga en primer lugar memoria esto. Usted se va a defender sabiendo que usted es salvo, porque si le quieren mover su salvación, usted tiene dónde defenderse, ¿verdad? ¿Cómo defenderse? Allá ellos que andan buscando la salvación, porque muchos dicen que no, que eso nadie sabe, que hasta que lleguemos allá, que solo son 144,000 los salvos. Muchos los predican eso, ¿verdad? Ya saben ustedes a quién me refiero, pero usted sabe que usted es salvo, hermano, no porque usted lo merece, es porque Dios en la eternidad ya lo decidió, lo llamó, lo amó y lo guardó, ¿verdad? El segundo punto dijimos que tenemos que defender la fe por la seguridad que nos da para esta vida terrenal, y ahí viene la segunda triada, ¿verdad? Vamos a ver 2 triadas en esta enseñanza. La segunda es porque hemos sido bendecidos por su misericordia, porque hemos sido bendecidos con su amor, su paz, y también hemos sido bendecidos con su amor. La segunda triada que hace Judas acá. ¿Y qué dijimos que era una triada? Manifestar una plenitud, una certeza, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué decimos que hemos sido bendecidos por su misericordia? Y aquí, miren que al final, él dice en versículo 2, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. ¿Qué significa? Una cosa solo se puede multiplicar cuando ya usted la tiene, ¿no es cierto? A usted se le puede multiplicar un lempira porque ya lo tiene en su bolsa. Si no lo tiene, no se puede multiplicar. La misericordia, la paz y el amor de Dios ya lo tenemos desde el momento en que hemos venido a Cristo. Lo que Judas está aquí diciéndonos es que esa misericordia, esa paz, ese amor se multiplique en nosotros. ¿Por qué? Porque lo necesitamos para esta vida terrenal, ¿no es cierto? Entonces aquí el segundo versículo nos habla de la seguridad que debemos tener para poder vivir la vida aquí en la tierra. Necesitamos la misericordia de Dios como vasos de misericordia, lo dice lo dice Romanos 9:23. Dice, y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces nosotros, hermanos, como vasos de misericordia, cada vez que cometemos una falta, siempre tendremos un suministro inagotable de misericordia de parte de Dios, que nos llenará como vasijas llenan agua. Eso es clave. ¿Saben por qué? Porque miren, cuando uno comete una falta, comete un pecado, de repente uno siente, ¿verdad?, debilidad. Y a veces los falsos maestros se aprovechan de eso en las congregaciones para someter a las personas, más bien psicológicamente, a que como uno está en falta, uno está obligado de repente a obedecerles a ellos, que ellos son los ungidos, que usted no puede abandonarlos, que usted no puede irse de la congregación porque pierde la salvación. Si usted da un paso fuera de la iglesia es como que ya caiga al mismo infierno. Eso le hacen ver a usted, pero la Biblia no nos enseña eso. Dice que si usted comete una falta como un vaso de misericordia, Dios tiene para usted la provisión necesaria para poderse levantar. Como vasos de misericordia, dice acá, que Él más bien preparó de antemano para su gloria. Entonces, hermanos, tenemos que tener en mente que la defensa de nuestra fe se fundamenta en esto. Estamos nosotros sí propensos a cometer faltas, pero la Biblia también nos da la salida. No podemos dudar de que la salvación se pierde. No podemos dudar de nuestro Dios, que es un Dios de misericordia y que dice más bien que cada día la renueva. Es decir, que las que le dio ayer, hoy son nuevas y mañana van a ser otras nuevas. ¿Y cuántas podemos ir acumulando en el transcurso de nuestra vida? Miles y miles y miles, porque Él es un Dios de misericordia, que nos llamó, nos amó, nos guardó y sigue. Como les dije, esos tiempos perfectos son claves en la enseñanza. Son acciones que se hacen en la eternidad, siguen en la actualidad y seguirán en la eternidad misma. No hay forma de cómo poder ponerle duda a su misericordia. Nosotros, hermanos, contamos ya con la misericordia de Dios y nos debe de servir para poder afianzar nuestra fe, poder enfrentar esta vida con el optimismo que Dios quiere que tengamos. No estamos solos, Dios está guardándonos, amándonos siempre en cada paso que damos. El segundo punto dijimos que debemos defender la fe por la seguridad que nos da para esta vida terrenal, porque hemos sido bendecidos con su paz.
Ese es el otro punto que dice aquí Judas. Y paz, dice. Y la paz aquí la debemos entender, hermanos, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, y oiga bien esto, la paz cuyo origen tiene en Dios, o sea, Dios es la fuente de esa paz, la paz sale de Él como un vertiente, ¿verdad? Lo mismo el amor, Él es la fuente, de donde brota el amor, Él es la fuente de donde brota esa paz en nosotros. Y la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solo Él puede darla y multiplicarla, que es lo que Judas nos está diciendo acá. Bien nos dice Jesús en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No tengamos miedo al mundo, no le tengamos miedo a los problemas, ni mucho menos a esos falsos profetas, que de repente ahorita no hablo mucho de ellos porque el próximo domingo nos toca desenmascararlos, como la misma palabra, el mismo Judas nos enseña cómo identificarlos, y ahí vamos a ver como unas 12 o 14 cualidades que él nos menciona. Pero ahorita el énfasis en estos dos versículos es que nosotros afiancemos nuestra fe, afiancemos nuestra salvación antes de poder describir cómo vamos a enfrentar estos falsos maestros. Y para finalizar dijimos que debemos de contender por la defensa de la fe, por la seguridad que nos da para esta vida terrenal, porque hemos sido bendecidos con su amor. Vuelve a tocar el tema del amor. En Romanos capítulo 5, versículo 5 dice, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios, ahí significa el amor que brota de Él, como la fuente, como les expliqué. Dios, de Él nace el amor. No es que Dios es, cuando decimos Dios es amor, es que Él es la fuente de ese amor, de donde sale el amor. Ha sido, dice, derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, debido a ese amor, entonces, es el que, por ese amor precisamente es que Él nos llama y nos guarda, nos preserva para poder tener comunión eterna con Él. Amados hermanos, quiero que queden motivados, y si ustedes pueden seguir leyendo la epístola en toda esta semana, como vimos, son 4 minutos lo que tarda en leerla, 25 versículos, y lo leímos al inicio, y lo vamos a leer en todas estas prédicas. Siga leyéndolo y siga estudiándola lo más que pueda. Es una epístola muy linda, muy enriquecedora. Hermanos, hemos visto entonces que el Señor nos manda a contender ardientemente por la fe, y ya vamos a hablar el concepto de ese ardientemente. ¿Qué nos quiere decir? Porque hay 4 razones, hermanos. Por la seguridad que nos da a los creyentes, por la revelación que da de los apóstatas, que esto lo vamos a ver el próximo domingo. Tercer razón, por la condenación que da a los apóstatas el tercer domingo, y la cuarta predicación se hará por la preservación que da a nosotros los creyentes. Amados hermanos, yo espero que ustedes como iglesia entendamos que este es un llamado a nosotros, que sí debemos defender la fe. ¿A quiénes tiene el Señor para poder defenderla? Ahora, yo no la voy a defender por lo que yo me invente. No, la palabra es completa y es autoritaria, y ella tiene cómo defenderse. Solo nos utiliza a nosotros como instrumentos para poder defender ante una persona que quiera predicar un falso evangelio, que quiera llegar a su casa a querer tergiversar el evangelio. Usted tiene que conocer qué es lo que ella misma dice y cómo ella misma se defiende. Ahora bien, hermanos, es necesario el llamado. Si usted no ha venido a Cristo, este es el momento que lo haga. ¿Por qué? Porque la seguridad de la salvación solo la tenemos en Cristo. Esa seguridad de haber sido llamados, de ser amados, de ser guardados, esa seguridad de tener su misericordia, de contar con su paz y con su amor. El único medio que Dios ha establecido entre Él y los hombres es Jesucristo. No hay forma, no hay otra. La Biblia no da otra forma. Aquí no hay apóstoles que a usted le garanticen salvación, que aunque a ellos puedan aparentar, y a mucha gente que la sugestionan a creer que la salvación solo está en la congregación que ellos manejan, o que solo son ellos los ungidos. No, mi amado hermano, jamás déjese, no permita que usted le engañen. Cristo es el único medio que Dios estableció para ser salvos, para tener esa seguridad de salvación. Y por eso le digo, examinémonos, dice la misma palabra, cada quien, cómo está su relación con Cristo.
Él es la única fuente de seguridad, de salvación. Él es el que a través de Él tenemos, como les dije, el llamado, el amado, el ser guardados, la misericordia, la paz y el amor. Cristo es el medio que Dios ha establecido para podernos dar esta seguridad. El próximo domingo continuamos con la segunda enseñanza, de los versículos 3 al 19. Y ahí vamos a empezar hoy, el próximo domingo, a conocer cómo Judas describe, siempre en triadas, ¿verdad? Acuérdense de ese concepto. Él le doy un adelanto. En el versículo 4 dice que son hombres impíos, libertinos y dice soberbios. Le da 3 descripciones. Después vuelve a hablar de otras 3 descripciones y lo va haciendo. Y eso es lo maravilloso, como Él después nos va enseñando, ¿verdad? Y eso entonces lo trataremos el próximo domingo. Yo espero que usted, hermanos, encuentre el sabor de esta epístola y que la retenga en el conocimiento que nos da. Y sobre todo, el mensaje de esta primera predicación: jamás permita que alguien dude de su salvación. Jamás. No lo permita. Desde ese momento en que alguien quiere poner en cuestión su salvación, hágalo a un lado y no lo siga escuchando. Si no quiere, apague o cambie canal, lo que sea. O si está en una iglesia, porque de repente muchos hemos pasado por iglesias en las cuales ponen en duda nuestra salvación. Yo lo viví. Desde ese momento, hermanos, usted dice: esta iglesia no es donde yo debo estar. Y puede salirse, amado hermano. Incluso en esta iglesia, si usted cree que aquí le estamos predicando cosas, puede salirse, hermano. Aquí nadie le va a sugestionar a que solo aquí va a hallar la salvación. Muchas iglesias están cometiendo ese pecado y ese error de sugestionar a sus miembros, de que tienen que estar haciendo pactos, que tienen que estar ahí congregándose, sugestionados a una obediencia a ese pastor, que incluso muchos dicen: tenés que decirme papi, tenés que decirme mami. Cosas tontas que han aparecido en muchas iglesias llamadas evangélicas, hermanos. Por eso aquí les dije que Judas expresa la urgencia de hacer esta epístola, porque él sabía que desde ese momento que estaban haciendo la iglesia, ya estaban apareciendo estos falsos maestros, que Cristo los llamó como lobos rapaces. Miren, eso también lleva una connotación grande. Son lobos que despedazan, y a muchas ovejas las han despedazado, hermanos. Las han despedazado físicamente, económicamente, no digamos, ¿verdad? Les han quitado todo lo que tienen, supuestamente en hacer pactos y en hacer cosas acá. Hermanos, esos son lobos que no tienen piedad. Y ya lo vamos a ver, ese concepto de impío. Justamente es eso, no tienen piedad. Lo vamos a ver el próximo domingo. Yo les pido que se pongan en pie. Los quiero dejar con la inquietud y con el deseo de poder seguir estudiando esta epístola. Y la vamos a estudiar así, versículo por versículo. Y vamos a ir viendo cómo el Señor nos va enseñando a que como iglesia sana, de sana doctrina, porque ese es el esfuerzo de esta iglesia. Por eso el nombre, iglesia bíblica. Vamos a defender lo que aquí está escrito. Y para defenderlo, lo vamos a interiorizar, lo vamos a memorizar, lo vamos a tener claro qué es lo que ella nos enseña de cómo defendernos, porque de esos falsos maestros, hermanos, están abundando en internet y en todo lo que usted quiera imaginar. Y cada día, más bien, va a ir siendo peor, van a ir apareciendo mucho más. A medida el Señor se acerque en su venida, van a ir apareciendo más lobos rapaces. Y si usted no se alista, no la despedacen también, ¿verdad? Porque no van a tener piedad de usted. Y es por eso que esta epístola nos va a ayudar mucho. Quiero que oremos, hermanos, dándole gracias al Señor y que nos siga usando, que nos siga instruyendo en su palabra de cómo poder vivir la sana doctrina y cómo poder también defenderla. Padre amado que está en gloria, Señor, le damos gracias. Gracias por esta gran oportunidad, Señor, que usted nos está dando de poder estudiar esta epístola de Judas. Aquí, Padre, usted tiene un gran conocimiento para nosotros como iglesia de cómo vivir, Señor, la sana doctrina tal como usted la tiene en su palabra. Cómo vivir el evangelio correcto. Padre, hemos visto, Señor, que usted nos da una seguridad eterna de que hemos sido llamados, amados y guardados por usted, y que podemos contar con todas las misericordias que necesitemos en el día a día, en nuestro diario vivir.
Padre, sabemos que usted está dispuesto, ya tiene disponible misericordia de antemano a nosotros. De antemano, Señor, que las necesitemos, ya usted las tiene para con nosotros. De igual, Padre, también sabemos que contamos con su paz y con su amor, y que eso, Señor, es necesario para nosotros seguir viviendo en este mundo difícil, que nos presenta dificultades en lo material, en lo económico, en los trabajos, e incluso en lo espiritual, Padre, pero usted nos asegura la salvación. Sabemos que es un acto soberano suyo, no por méritos nuestros. Estamos seguros, Señor, que usted nos va a preservar hasta tenernos en su misma presencia y ahí poderlo contemplar a usted. Gracias, Padre amado. Bendiga a cada uno de mis hermanos. Despídanos en paz, Señor, y que llevemos siempre ese deseo de conocer más y más de su palabra. Todo se lo pedimos, Padre amado, en el nombre de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Amén y amén.